Cuento de abuelo. Cuento de abuelo. Capítulo 5. Familia Giraldo Alonso. Considerando ubicadas las familias Giraldo Rico y Alonso Caballero en el medio de la época en que les correspondió vivir, es bueno un paréntesis para hacer homenaje al terruño que nos vio nacer, haciendo una breve reseña histórica de Facatativá, citando a algunos de mis contemporáneos estudiosos y eruditos en escudriñar los misterios de la historia, como Diego Manrique, que ayuda a mi intención con ese romántico preámbulo para mostrar también por qué ese lugar fue tan importante y llamativo para quienes inmigraban a establecer sus negocios y familias. En el libro Breviario Histórico de Facatativá, de este autor encontramos: en la primitiva y sosegada fundación que se asoma a la vida henchida de porvenir y de silencio, al pie de la mole del Monguí, el arrogante cerro tutelar envuelto en el estambre de las lianas, con su solitaria y fascinante grandeza serena en la vecindad del cielo y en derredor de los gigantescos monolitos, palpitante y orgullosa, había de surgir en plenitud de grandeza la ciudad definitiva, porque para armonizar en su tierra había sido depositada la semilla del indio y del español, la semilla de la incipiente aldea criolla y de la pujante ciudad castellana que dibujó su fisonomía propia de trazos de firmes perfiles. La fundación propiamente dicha, según referencia a Manrique, no existió como tal, porque la aldea Facatativá o Itaca ya existía, porque un grupo de pictografías que se encuentran en el valle de Corito y en el sector de Checua demuestran sin lugar a dudas que Facatativá estuvo constituida en aquellos tiempos precolombinos de un gran sector habitacional distribuido en los grupos de Monjí, el secado del Zipa, Checua y Corito, un estrecho y hermoso valle, algo así como un apéndice al occidente de la gran sabana de Bogotá, donde todo este enjambre integraba la población de los primitivos que debió instalarse en Facatativá unos 20.000 años antes de la llegada de los conquistadores españoles. Ignacio Ramírez Sánchez, en su libro Arqueología e Historia Precolombina de Facatativá, anota: días después de la muerte, vil asesinato de Tisquesusa, Quesada, cuya descripción cito más adelante, fundaría a Santa Fe de Bogotá en ceremonia incompleta efectuada el 6 de agosto del mismo año de 1538 y recibiría algunos meses luego al conquistador alemán Nicolás de Federman, procedente de Venezuela, y en cuyo séquito venía el capitán Alonso Olaya Herrera, de fina estirpe, quien a los pocos años abriría con Hernando de Alcocer el camino real de Santa Fe de Bogotá, Honda, y agruparía hacia 1558, 20 años después, en el sitio en el que hoy se encuentra, a la precolombina ciudad de Facatativá, de la cual sería también encomendero. Manrique dice: en el lugar llamado Checua, como tal hoy se conoce, existía la aldea de Facatativá. La traducción de la lengua chibcha o mosca de las anteriores sílabas dice literal y románticamente: cercado fuerte al final de la llanura, al final de la sabana de Santa Fe de Bogotá. La terminación Itaca, citada anteriormente, quiere decir cueva de piedra. No obstante, los españoles fijaron como fundación el día 15 de octubre de 1538, fecha por demás luctuosa porque fue ese mismo día en que el caporal de ballestos Alfonso Domínguez, al mando de quienes se tiene por fundadores Alfonso de la Herrera y Hernando de Alcocer, dio muerte al Zipa Tisquesusa. Aparentemente se contradicen Manrique y Ramírez Sánchez cuando este último, al respecto del asesinato de Tisquesusa, dice: descansaban en paz los muiscas del cercado cuando al amanecer de un día que pudo ser el 25 de abril de 1538, fueron súbitamente sorprendidos por los cascos de los caballos que hollaban los bohíos sagrados y desflecaban la débil trenza de bejucos que pretendían defenderlos. Los soldados de a pie avanzaban con espadas y lanzas desnudas, hiriendo y matando.
Uno de ellos, Alfonso Domínguez, divisa una figura evasiva que trata de huir entre las sombras y refugiarse tras los molinos que asisten como silenciosos testigos de la prehistoria a esa parte final del drama muisca. Domínguez persigue a la sombra fugitiva y hunde la lanza en uno de sus costados. La sombra se desploma y otras muchas vienen a recogerla y desaparecen con ella. Luego termina diciendo: Tisquesusa luchó hasta donde era posible y se mantuvo dentro del imperio hasta rendir la vida en el asalto de abril de 1538. Días después de la muerte de Tisquesusa, Quesada fundaba a Bogotá. Por su privilegiada posición geográfica, esta población fue un gran centro comercial, político y estratégico en las frecuentes confrontaciones partidistas, algo así como la Puerta de Oro de Bogotá, porque allí convergen aún todos los caminos de herradura y desde luego las modernas carreteras que conducen a la capital desde La Vega, San Francisco, Honda, Guaduas, Villeta, Zipacón y del Alto Magdalena por la ruta de Guataquí, San Ignacio de Río Seco, sin pasar por alto la vía Tocaima-La Mesa. La más importante y que construyeron los citados Olaya y Alcocer fue el camino de Honda, porque la de Santa Fe a Facatativá nació y se construyó para enlazar dos almas en el amor, porque no hay dudas que tras las cosas grandiosas que le ocurren a la humanidad, siempre existe una mujer, la mujer esencia de la vida. El oidor y gobernador del nuevo reino, don Francisco de Anuncibay, fue su artífice con el único y desde luego cómodo propósito de visitar a doña Jerónima, hija del encomendero don Antón de Olaya. Digo más importante, aseverando lo que dice Nicolás del Castillo Matthew en su libro La llave de las Indias. Muy pronto todos los puertos fueron reemplazados por Honda, situada en la margen izquierda del río de la Magdalena, diciendo además que el único camino para el tránsito de altos funcionarios del gobierno colonial en la época del arzobispo virrey Caballero y Góngora, 1789, sigue siendo el de Honda, a pesar de su pésimo estado. En el siglo XIX, el camino real de los virreyes seguía siendo muy importante. Las recuas de mulas con su valiosa mercancía, los viajeros, los religiosos, los embajadores y los funcionarios de todo orden eran recibidos después de superar con mucho sacrificio y fatiga 8 días de cabalgar el último tramo entre Villeta y Facatativá, concretamente el sitio de los Manzanos, mencionado en capítulos anteriores. Las mismas hermanas de la caridad que llegaron de Francia a costa de la vida, llegaron a este sitio en donde previamente les esperaban los carruajes de entonces. Existía allí, hasta no hace mucho, una enorme casa de 2 plantas, testigo silencioso de siglos de historia que manos y autoridades ignorantes hubieran podido conservar como un patrimonio nacional. La ignorancia de nuestra historia ha permitido que las generaciones desdeñen los valores de nuestra tierra y tengamos que soportar hoy inermes la tiranía de los apátridas. Volvamos a los Giraldo Alonso para recordar que un feliz día un gallardo joven llamado José Pablo Ramón Giraldo Rico llegó de visita a la casa de la Espeñita, como habitualmente lo hacía, y conoció a las señoritas Alonso, estudiadas, ordenadas y disciplinadas, con todas aquellas virtudes que en su época complementaban su personalidad como alumnas de los colegios de las religiosas. Alegre una, melancólica la otra, debió sentirse impresionado. Sus 23 años sintieron una gran emoción ese día que no olvidó jamás. Naturalmente la frecuencia de las visitas aumentó a partir de ese día, sintiéndose atraído de un principio por Teresita. Los Peñita no pasaron por alto esa apreciación y así lo manifestaron a ellos más tarde, cuando trataron de explicarle que ese señor la quería como su novia, pero ella en su natural ingenuidad lo tomaba a broma y seguía indiferente en sus juegos de niña. Su interés no pasaba de manifestar que sí, que el señor era simpático. Pasaron días, meses, años, que nuestro padre sortió con paciencia. Ya conocía cómo había sido la vida de esas 2 niñas sin el amparo de un verdadero hogar, sin el afecto de sus padres, vida de enclaustramiento.
su madre desaparecida y su padre llegaba esporádicamente a hablar con don Gregorio más que a visitarlas, sin demostrar ningún afecto por ellas. El hermano Federico Abelardo acompañó a su padre en una de esas visitas y tuvo la ocasión de conocerlas y nada más. José Pablo Ramón fue constante y paciente en su amor por ella. Así forjó una nueva vida, un nuevo horizonte y nuevas generaciones de las cuales somos ahora soporte y raíz de un inmenso futuro. El 30 de noviembre de 1918, en la iglesia de Nuestra Señora del Rosario de Facatativá, contraían matrimonio. Él contaba 28 años y ella 21. Desde ese momento él se convirtió con delicadeza y amor en su guía, en su protector, en su amigo y a la vez en su padre. Fue su niña consentida. Así los conocimos y formamos parte de su vida hasta más allá de su propia muerte, lejos, muy lejos de su terruño, y así permanecen uno al lado del otro. El abuelo Federico, como era de esperarse, no estuvo presente en la ceremonia. La señora Rosita de Peña, que se convirtió en su segunda madre, representó esa autoridad y la entregó a su prometido José Pablo Ramón. En su oportunidad de buscar información para dar soporte a todo acontecer de esa época, visité en septiembre del 91 en Facatativá, tras mucho averiguar la nueva residencia de las Peñita. En este caso, de las dos bebitas de entonces, Angelina y Rosita. Habían pasado 46 años desde el momento en que salí del colegio y vi por última vez a Rosita, quien era por entonces su ecónoma. Su figura gordita, su pequeña estatura, pero vivaz e incansable en sus labores cotidianas, hacía que me las encontrara con mucha frecuencia por cualquier lugar del colegio y revivió en mí en ese instante mucho de mi vida estudiantil, cuando a paso pausado pero seguro apareció ante mí en el antejardín de su casa, atendiendo al llamado a la puerta que yo había hecho ya por tercera vez. Fue como volar de un salto al pasado. Mi actual figura, después de tantos años, no le fue familiar, pero le dio confianza cuando me saludó y me preguntó un tanto extrañada el motivo de mi visita. Rosita, no te imaginas cuánta felicidad siento de verte de nuevo. Yo soy Héctor, el hijo de Pablo Ramón Giraldo. Su emoción subió húmeda a sus cansados ojos de anciana dulce y cariñosa, y al abrazarla y besar su frente fue como encontrar en su ternura un trozo de mi vida perdido hace muchos años, cuando dolido en el fondo de mi alma levantaba mi mano para corresponder el adiós postrero y definitivo de mis viejos desde la portezuela de un avión. Su casa es ahora un prototipo de tantas que crecen cada día como vivienda popular en los centros urbanos de todos los pueblos importantes. Pequeña, de 2 plantas, sobre una calle asfaltada y limpia, conserva en su interior, al cruzar su pequeño antejardín, el gusto de las personas de siempre, conservando algunos de los muebles de toda la vida y los retratos de las personas afectas a sus recuerdos y a su corazón. Presiden la sala los retratos al óleo de don Gregorio y doña Ana Rosa en la época de su madurez. Hay una sensación de bondad en sus rostros y en sus ojos, la misma que conocí en el primero cuando nos cruzamos en la calle del Comercio, camino a su casa, protegido siempre del frío por su ruana gris de hombre entrado en años, y es que el frío de esos pueblos habaneros y el de Bogotá mismo era más frío que ahora, pero también las tradiciones más firmes. Si de niño hubiera sospechado todo esto, hubiera podido hablar con ese anciano horas y horas. Angelina, de mayor edad, suponiendo unos 80-85 años, también se sintió emocionada. Los recuerdos inmediatos a un encuentro como este giraron en torno de saber quiénes vivían y quiénes no de la familia, de cómo ha sido la vida de quien llega después de tantos años en forma tan sorpresiva e inesperada, a lamentarse de los cambios de las costumbres, de la economía, de la ingratitud de los sobrinos, ninguna de las dos contrajo matrimonio, y a añorar el recuerdo de sus hermanos idos. Me contaron que cuando las hermanas Alonso llegaron a su casa, ellas eran muy niñas, pero no por ello dejaron de compartir sus juegos y a quererse como hermanas. Rosita me contaba que nuestra madre era una muchacha bonita, alegre y poseedora de una gran simpatía, así como nuestro padre, un hombre muy apuesto y correcto en todas sus actividades.
Pasan los años y reaparece intempestivamente el abuelo Federico, acompañado de su peón de brega, su hijo Abelardo, un hombre desconocido, inculto, hecho a su manera, seguramente a fuerza de golpes. Hablan, se visitan, se cuentan su vida y les propone el negocio de las telas. Le dice a mi padre, lo acompaña a Villeta y así amplían su negocio. Querían aprovechar esa evidente bonanza que el país, después de la guerra y ahora en manos del general Rafael Reyes, le estaba dando muestras evidentes de recuperación con mano decidida y fuerte. Mi padre y Abelardo recibirían un porcentaje en especie, esto es, en cantidad de piezas, para que ellos se beneficiaran de ellas, pero mi padre desconfió de Abelardo. Había algo en él inescrutable, un velo que no permitía un acercamiento confiable. Un hombre desconocido que aparece de pronto como salido de la nada y es nada más y nada menos su cuñado haciendo gala de experiencias y conocimiento impositivo y arrogante. Era sencillamente incompatible, pero confiaba en la intención de su suegro y de común acuerdo con nuestra madre aceptaron. Era una perspectiva. Pablo me escribe y dice, no pasaron muchos meses para comenzar con los problemas. Mi madre me relataba, dice Pablo, que Pablo Ramón, no pudiendo competir con un pillo de esa clase y que lo fue de siempre, se dio cuenta que en repetidas ocasiones obtenía con engaños mejores precios con los clientes y compartía con ellos las utilidades. Que ella, dándose cuenta de estas cosas, se propuso vigilar los envíos y comprobó que efectivamente en todos habían faltantes. Así que en el momento en que se recibía uno de esos lotes de telas, personalmente ordenó retirar lo que consideró el porcentaje que les correspondía. Estaba haciendo justicia. Abelardo se enfureció violentamente. El convenio con el abuelo y Abelardo se deshizo y el primero de ellos, como era de suponerse, en vez de conciliar, se olvidó definitivamente de ellos sin ninguna consideración. Para entonces mi hermano Pablo ya había nacido. De otra parte, los hermanos de nuestro padre, José Gregorio e Isabel, no correspondieron a la dedicación y bondad que en su oportunidad y desde muy pequeño, como se ha dicho, él les había brindado. Tampoco habían aceptado de buena forma el hecho de su matrimonio con esa señorita Alonso. Inesperadamente se fueron y se radicaron en Bogotá. Abelardo no desaparece del todo. Ha quedado en su vida y en su fugaz tránsito por la vida de los Giraldo Alonso un sentimiento de rencor que va alimentando cada día y cada noche en su alma resentida. Si muchos años más tarde, conformado mi hogar con Teresita y nuestra primera hija, niña Elenita, ya hubiese estado enterado de este acontecimiento y el muy grave que relato seguidamente, jamás lo hubiera recibido en mi casa a donde llegó, como todo lo que él hacía, inesperadamente. Como sabía de mí, de mi trabajo, de mi residencia en la planta de Ternil colombiana en el Muña, su rencor vivía en su alma y quería comprárselas a como diera lugar en la persona de un hijo de Pablo Ramón. Una vecina de la casa de mis padres en Facatativá, un feliz día y por una de esas casualidades que no tienen explicación y que solo están en las manos de Dios, vio por el solar, patio trasero de la generalidad de las casas de esa época, que allí estaba acechando a Abelardo armado de un revólver tras el lavadero de ropas esperando la aparición de mis padres, con el supuesto propósito de agredirlos. Angustiada la señora salió a la calle y esperó que llegasen para prevenirlos. Mi madre se quedó con ella, entre tanto mi padre corría para dar aviso a las autoridades. Esta lo aprendió y le decomisó el arma. No obstante, mi padre no lo denunció, pero sí exigió que se formulara una caución como medida de protección. Esto motivó que Abelardo desapareciera para siempre del pueblo. Las cosas comenzaron a mejorar poco a poco en todos los aspectos, proporcionándoles holgura suficiente para cambiar su calidad de vida, y es entonces cuando se instalan en la casa de la Carrera Tercera, vecina de la familia Matiz Murcia, que a partir de ese momento serán por toda la vida amigos entrañables. Mi padre, amigo de su independencia, aparte cuando se vio forzado a convertirse en el niño hombre que ya hemos descrito, nunca dependió de nadie en su trabajo. Él había observado en almacenes de Bogotá la gran demanda de unos zapaticos blancos para bebé y niños propios para primeras comuniones y fiestas infantiles y religiosas.
obligatorios en todos los colegios, y pensó que podría ser una buena fuente de trabajo, aprovechando la ubicación estratégica de Facatativá, de la cual ya hemos mencionado. Las gentes de los pueblos vecinos ya no tendrían que ir a Bogotá para adquirir esa prenda. Con mi madre organizó lo que fue en ese momento una estrategia de producción, desde la materia prima, diseño de moldes, modelos, preparación de accesorios y, lo más importante, buscar personal que tuviese la experiencia de la confección. Había nacido una pequeña industria, el calzado BB, y no pasaron muchos años para abrir su almacén con su propio nombre en la plaza principal al lado de la catedral. En Buenos Aires, haciendo memoria con mis hermanos, recordando nombres y apodos que en el medio laboral nunca falta, logramos rescatar los nombres de estos artesanos colaboradores incondicionales, fieles y nobles. Abraham Hernández, el indio, parecía extraído de una de esas películas mexicanas de entonces. El Pote Carlos Rubio, Rafael Muelle, Antonio Montenegro, el Pinocho Casilimas, Poveda, el Perro Loco Sarmiento, Monzón, marido de Zoila, que vivía enfrente nuestro en una casita humilde, última que resistía el empuje del desarrollo de las construcciones del pueblo, que se iba cubriendo rápidamente con los tejados de teja de barro, dando cada vez más un nuevo perfil urbanístico a las chozas de Alonso de Olaya y Alcocer. Esta buena mujer, morenita y menuda, le proporcionó muchos servicios a mi madre. Estos operarios trabajaban en su propia casa y mi padre se convirtió con el tiempo en proveedor de algunos almacenes de Bogotá. Más tarde, cuando se amplió la producción a calzado de hombre y mujer, fue necesario contratar nuevo personal y más calificado. Los artistas eran Marco Fidel Cortés Fifí, José Guillén, quien era a su vez el corneta mayor de la banda municipal, José Neira y su hermano Marcos, quien también pertenecía a la banda como tuba, y el Pote Martínez. En el interín de esta pequeña industria, la vida se iba amoldando a las circunstancias y ambiciones naturales de todo matrimonio joven. La familia crecía, Pablo Emilio había cumplido 5 años y su hermanita María de Jesús, llamada así en recuerdo de su desaparecida abuela y su tía fallecida en plenitud de su juventud, víctima de una tremenda epidemia de tifoidea, apenas tenía 4. En cuanto aparecen otros personajes que se vinculan con fuerza a la vida cotidiana de la familia Giraldo Alonso. La amistad tenía esa vitalidad, esa lealtad y franqueza que hoy se añora. Mi padrino Alcides Matiz fue para mí un hombre extraordinario, tanto así por el mismo hecho de no haber sido un hombre estudiado que había comenzado su vida desde abajo, arriando mulas cargadas de panela traídas de los trapiches de La Vega, por caminos que me atrevería a decir eran más tortuosos que los de Honda. ¿Cuántos comenzaron así, pioneros olvidados de la historia y raíz de familias respetables de hoy, del Tolima, del Huila, del propio Cundinamarca, cuyos hijos dieron lustre al país y no tienen objeto mencionarlos? Alcides tenía una aguda visión comercial. Parecía tener en el fondo de su alma una meta trazada, un objetivo único que fue alcanzando con tesón, con inteligencia, con astucia, con la convicción de quien alcanza un pedestal a cada paso. Por eso llegó a ser un respetable comerciante, conocedor de su gente y de su medio, y en la medida en que ascendía, su círculo social y comercial se fue ampliando, haciéndose respetable y admirado, en mayor grado porque nunca dejó de ser persona sencilla y amable. Su sonrisa se hizo inolvidable. Supongo era natural de La Vega y estaba casado con la señora Librada Murcia Forero, Lili para todo el mundo. Familia esta sui generis, cuyos miembros, buenos trabajadores, parranderos, tomatragos, únicas cualidades que los aglutinaban porque en sus tareas eran totalmente disímiles. Eduardo, intelectual y político aguerrido, agresivo, apasionado liberal. Recordándolo hoy, tenía un ligero parecido con el líder Jorge Eliezer Gaitán, de tez morena, cabellera brillada y peinada hacia atrás con gomina, siempre bien vestido. Luis tenía cierto porte y era el más parecido a Eduardo, aunque el más discreto de todos. Vivía siempre en Villeta, donde tenía su finca, conducía un camión de su propiedad y era un extraordinario jinete. Julio también tenía un camión y era el más parrandero de todos, sin dejar de ser un buen luchador. Transportaba víveres entre ese pueblo y Facatativá.
Su camión estaba bautizado con un nombre muy original, pintado arriba del parabrisas, y era famoso en muchos kilómetros a la redonda. El Pitirre, tanto o más conocido que el propio párroco del pueblo. Efraín, el menor de todos y menos conocido que yo recuerde, era un buen muchacho. De las mujeres, aparte Lili, Leonor y Emma, esta última en la flor de la juventud, a la cual Pablo le dedica en sus reminiscencias algunos párrafos. Alcides fue mi padrino de confirmación y recuerdo que compartí con una gran timidez el momento en que él me acompañó a la iglesia, una mañana fría atiborrada de chinos de toda laya, haciendo interminables filas, cada uno con su padrino a sus espaldas por si acaso se le iba la mano al señor obispo cuando le llegara el turno de recibir la bofetada y recordarle que era cristiano por la gracia de Dios. Le confirmaban al muchachito su condición de cristiano aguantador para que en el futuro recordara poner la otra mejilla. En el fondo le agradecí mucho a Alcides el hecho de haber servido de testigo de la ceremonia, porque a él le debió doler lo mismo que a mí, desde luego no en lo físico, y por eso él me demostró siempre un gran afecto. Pasaron como 18 años de vida matrimonial sin hijos cuando nació Gloria, quien se casó después con un ingeniero civil cuyo nombre he olvidado. El nacimiento de su hija los llevó de una gran alegría que compartimos y siempre con el tiempo ella fue para nosotros como una hermana menor hasta poco antes de su matrimonio. Cuando comencé a darme cuenta que pensaba, hablaba y me valía por mí mismo, Alcides ya era amigo de nuestros padres, así que no digamos cuántos años habían pasado cuando compró una quinta, chalet de verano en Villeta, muy linda en su época, llena de plantas, amplia, fresca en su ubicación hacia el lado alto de Villeta y de ser esquinera. Él nos dio la oportunidad de compartirla por mucho tiempo, porque Alcides y Lili no podrán pasarla sin Pablo Ramón y Teresita. Cuánta pena me dio por mí y por ella ver ahora a Gloria después del reencuentro que logré con mucho esfuerzo indagando aquí y allá, asistiendo al primer aniversario de la muerte de su mamá, envejecida, sabiéndola abandonada por su esposo sin dejar rastro, doblada por el dolor de la soledad. Que nuestra madre estuviese pasando con ellos una corta temporada a principios de abril de 1948 no era nada especial, pero lo fue y en alto grado el día 9, fecha en que asesinaron al líder Jorge Eliezer Gaitán. Villeta fue y ha sido siempre liberal y geográficamente como una ínsula en medio de pueblos conservadores por todas partes, Sasaima, Quebrada Negra, Nocaima, San Francisco, que eran fortines políticos totalmente azules. Así que su gente, estimulada por tradición de lo que habían sido en el pasado las contiendas fratricidas, se imaginaban ante el magnicidio una nueva batalla de Paralonso y comenzaron a organizarse para enfrentar a los azules invasores. Esto desató el pánico. Los mercados se agotaban abasteciendo la casa de los más crédulos, se cerraban las posibles vías por donde se suponía entrarían los invasores y el pánico subió la cuesta y llegó a la esquina de Villagloria y se descompuso Alcides, porque esa experiencia sí no la había sospechado y comenzó a hacer locuras para evitar un mal menor. Mi madre, que era ternura y corazón, pero no débil en los momentos supremos, tuvo que imponerse con energía y tomó las riendas de la situación, no obstante su vida pender del hilo que la ataba a la suerte de su esposo y de sus hijos dispersos. Ella no sabía que yo había llegado a la víspera a la casa de Facatativá. Nada ocurrió y solo quedó esa sensación de debilidad y cobardía que se siente ante fuerza extraña que nos sacude la existencia y nos muestra la vulnerabilidad de nuestro ser. Alcides había hecho mucho dinero y se le conocía como un hombre millonario. Era dinero hecho con sus propias manos, con su inteligencia, con su olfato comercial. Ese prototipo de personas hoy en día y desde que los gringos nos cambiaron los cultivos de papa y yuca por los de materia prima vegetal para hacer volar a la gente a otros planetas sin moverse de su sitio y sin necesidad de módulo espacial, ya pocos se conocen. Pero la salud de mi padrino no era ciertamente una de las mejores. Acercándose a los 50 almanaques,
había sufrido algunos amagos de infarto del miocardio y su vida antes hiperactiva se había sosegado y paulatina y notablemente. Yo preparaba mi primer viaje a Buenos Aires. Esa mañana, como cualquier otra, Alcides tomaba una ducha cuando se produjo una aguda y fulminante crisis que lo privó de su vida. Sentí un gran dolor porque no hacía mucho había estado en su casa y me había contado que, siguiendo una conducta de orden para todo cuanto hacía en su vida, había dejado un poder a su abogado de confianza para que se ocupara de absolutamente todas sus cosas en el momento de su muerte. Hasta sus llaves personales tenían un orden según su uso. El lomo de estas estaban por el mismo lado. Así sabía si alguien le había copiado alguna. Tenía copiado el número de serie de las llantas de su carro y el orden en que estaban colocadas. Así pudo la policía de Armenia recuperárselo unos días después que le fue robado, no obstante estar pintado de otro color. A Lili le dejó una carta con instrucciones para que al morir él, de inmediato se fuera con su hija a Alemania, tan pronto como su abogado les entregara pasaportes y las instrucciones a dónde debía llegar y qué debía hacer a fin de evitar la caída de los buitres sobre sus cabezas y las despojaran de su fortuna hecha a fuerza de coraje. Al día siguiente de su funeral fui a visitar a Lili y a Gloria para despedirme. Viajaba al día siguiente a Buenos Aires. Lili me dijo que Alcides en su cartica le había dejado entre sus instrucciones una cosita para mí. La verdad, yo no esperaba nada en absoluto, jamás lo pensé ni pasó por mi imaginación. No obstante, le agradecí mucho el ofrecimiento, pero este jamás se hizo presente. Las distancias, el tiempo, desaparecida la esencia del vínculo, fueron factores que cambiaron la mentalidad de las personas y entraron poco en la frialdad que conlleva una ausencia prolongada. Se recuerda sin pasión, sin afecto, sin añoranza. Cuando el accidente de Pablo en Buenos Aires, que casi le cuesta la vida, o la invalidez permanente, mi madre le escribió a Lili rogándole una ayuda. No hubo respuesta. Volvamos a Villeta, que de una manera u otra estuvo vinculada a la familia y nos proporcionó inolvidables temporadas de recreo en nuestros años jóvenes. En esa época era un centro turístico importante de categoría, un centro in, como diría un joven de ahora. Las piscinas del Diluvio, el Jordán, que eran a un mismo tiempo hoteles importantes entre muchos que habían para atender el desplazamiento masivo de los bogotanos que semanalmente acudían allí para cambiar de clima y echarse una canita al aire. Aparte de ello, y por tradición de años, fue y lo sigue siendo un centro de producción panelera de gran envergadura, como que los primeros trapiches se montaron allí en el siglo pasado. Los mercados del pueblo dejaban corta la imaginación del más escéptico, tal la variedad y la abundancia de sus productos, frutos de su región. Fue famosa por la calidad de sus caballos y sus criadores, así como de extraordinarios chalanes que los educaban para la presentación en sociedad en sus famosas ferias. Nuestro abuelo Federico debió ser uno de esos buenos jinetes, no solamente por sus actividades castrenses, como la de sus continuos viajes entre esa población y Facatativá. Nunca hubo un indicio, nada que pudiera dar una luz respecto de su finca en ese lugar y menos cómo pudo ser su vida allí. Los trapiches que conocí en Villeta, así como los de Anolaima, La Mesa, San Joaquín, tenían como común denominador la fuerza hidráulica por medio de la rueda Pelton, aprovechando las múltiples vertientes de las regiones en su empinada topografía. Todo olía a panela. El agua llegaba a la rueda desde la toma, conducida por una media caña a manera de canal. Este canal no era o es aún otra cosa sino un aguado cortada longitudinalmente y retirada las membranas de sus nudos. El agua cae con fuerza entre los canguilotes de la rueda, impeliéndole a rotar para transmitir por medio de correas la fuerza al trapiche, que devora con sus fuertes mandíbulas las cañas que el peón acucioso mantiene ocupadas todo el tiempo. El líquido dulce corre a 3 hirvientes pailones de donde el peón va retirando uno a uno una gruesa como candente nata en la medida en que éstos van dando el punto. Paralelamente y cerca de los pilotes están localizados sobre enormes mesas los moldes de madera
donde se vierte el burbujeante líquido para su fragua definitivo. En el trapiche de San Joaquín, la finca de nuestro amigo y condiscípulo Carlitos Rubio Corredor, en una de esas temporadas de medio año con mi hermano Carlos, no pudimos sustraernos a las arduas tareas de esos incansables y sudorosos hombres en sus labores cotidianas y optamos por desplazarlos, desde luego en cortas jornadas, excepto en la de alimentar las hambrientas muelas del trapiche por su labor de pericia y gran experiencia. A Antonio, que era su mayordomo, le faltaba el brazo izquierdo y nos contaba un día que, en un inaudito e inesperado descuido, el trapiche le agarró la mano y Antonio, viéndose trabado, veloz como un rayo en su pensamiento y acción, movido por su instinto natural y su experiencia, de un golpe violento de su machete se amputó el brazo. Desde entonces, yo que he sido tan amigo de la panela, recuerdo con mucha frecuencia el incidente, pero también soy consciente de que las altísimas temperaturas del jugo de la caña en ebullición transforman la materia y eliminan las bacterias.